Siempre labio mío, flores te dará. Santo, santo, la gloria de tu nombre. Dios entre persona, bendita Trinidad. Dios entre persona, bendita Trinidad. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un gusto y una bendición poder verles nuevamente ahí en sus hogares. En esta hermosa tarde, pues me ha tocado el hermoso privilegio de compartirte el tema de los lugares intermedios del módulo 4. Y yo quisiera iniciar con el siguiente versículo. Y yo quisiera que le pusiéramos mucha atención a este tema, porque es importante y fundamental para nuestra vida espiritual aquí en la tierra. Entonces, el tema que vamos a compartir, como te decía hace un momento, es los lugares intermedios. Y quisiera iniciar con el Lucas 16, 22 al 23. Y dice la palabra del Señor: y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Como tú recordarás, mi amado hermano, este pasaje de la Biblia nos cuenta y nos relata esta historia del rico y Lázaro, que yo sé que tú ya te la sabes. Entonces, mira, hermano, dice que uno fue llevado a un lado y otro fue llevado a otro lado. Dice que fue llevado al seno de Abraham el pobre, fue llevado por ángeles, pero el rico fue llevado al Hades, donde él alzó sus ojos y él estaba en un lugar de tormentos. Entonces podemos ver a través de la palabra de Dios que estos dos seres, al morir, tuvieron lugares diferentes luego de la muerte, que vamos a ver a continuación de la palabra. Este texto base es el que nos va a servir casi en toda la enseñanza, porque es ahí donde están guardados estos secretos del Señor. Mira lo que dice en 1 de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Está hablando que el Señor nos santifique por completo. Pero ¿cómo así por completo? En todo nuestro ser, en espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que nosotros debemos de ser santificados, debemos de ser purificados en nuestro ser integral, en nuestro espíritu, en nuestro alma y nuestro cuerpo, y que sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una preparación que debemos de tener todos nosotros, los hijos de Dios, para esperar la venida del Señor. Entonces, lo que nos está hablando acá es que somos seres tripartitos. Está hablándonos acerca de nuestro ser integral, nuestro espíritu, alma y cuerpo. Pero en este tema nos vamos a enfocar específicamente en los lugares intermedios a donde irá nuestro espíritu y nuestra alma, puesto que nuestro cuerpo va a tener un trato diferente cuando el Señor venga. Entonces, mire, mi amado hermano, lo que nos está enseñando este versículo es que nosotros somos seres trinos, seres tripartitos, que estamos conformados por espíritu, alma y cuerpo. Y yo sé que usted eso ya lo sabe en el nombre de Jesús, pero si no, yo se lo recuerdo. Entonces, cuando el ser muere físicamente, es desintegrado.
Anteriormente estábamos viendo en el pasaje que nos hablaba del rico y Lázaro, que uno fue enviado al seno de Abraham y el otro a un lugar de tormento. Pero a lo que se está refiriendo es a su alma, y posteriormente vamos a tocarlo aquí en el tema. Pero cuando el ser humano, el Hijo de Dios, muere, o todo ser humano muere, viene la desintegración. ¿A qué me refiero? Que el espíritu regresa a Dios, quien lo dio. El alma va a ir al Seol y el cuerpo, como todos sabemos, tiene que ir al sepulcro. Y ahí está en Eclesiastés 12:7 para que usted lo lea ahí en casita. Entonces, hermanos, quiere decir que nosotros, si llegamos a ese tiempo antes de que venga el Señor y llegamos al dormir, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo se van a separar. Amén. Porque cada uno de ellos va a recibir un trato, y eso más adelante usted lo va a ver en uno de los temas muy preciosos que hay aquí en el módulo 4. Pero nosotros nos vamos a enfocar en el espíritu y en el alma, en el nombre de Jesús. Pero fíjate, mi amado hermano, que determinará el lugar a dónde irá dependiendo el nivel o la estatura que nosotros alcanzamos o que esta persona alcanza al momento de morir. Porque en ese momento se acaba su proceso, ese proceso de crecimiento espiritual termina. Por ejemplo, tenemos que llegar a un 100%, a la estatura del varón perfecto. Pero resulta que este hermanito solo alcanzó un 45%. Entonces, el Señor lo llama a su presencia, y su alma y su espíritu tienen que ser purificados y tratados aún de todo aquello que no pudo alcanzar aquí en la tierra. Quiere decir, hermanos, que tenemos una tarea ardua en esta tierra en el nombre de Jesús. Entonces estábamos hablando de que somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Entonces yo te quiero hablar así rapidito del espíritu. El espíritu, según 1 Corintios 1:9, el Señor nos lo dio para poder comunicarnos directamente con Él. Esa es una de las funciones de nuestro espíritu. Pero debe de ser en el nombre de Cristo Jesús, guiado por el Espíritu Santo. Porque mira, pues, hermano, quien no le ha aceptado, quien no ha recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, quien no lo ha reconocido como la única solución a su vida, no puede tener comunión con Él. Es tremendo, hermanos, la importancia que hay de aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Porque de lo contrario, todo aquel que no lo recibe, que no lo acepta, su espíritu está muerto y él no puede tener esa comunión directa con Dios, según Juan 3:1. Entonces, mira, mi amado hermano, es importante que nosotros trabajemos arduamente este tiempo que nos queda aquí en la tierra con nuestra alma y con nuestro espíritu en el nombre de Jesús. Entonces, viendo que somos seres tripartitos, vamos a comenzar hablando de cuáles son los lugares intermedios, o qué son los lugares intermedios, o a qué se le llaman los lugares intermedios. Y mira, mi hermano, los lugares intermedios no son más aquellos lugares previos donde debe de pasar antes de ser colocados en un lugar definitivo o final. ¿Qué quiere decir esto? Que hay como estaciones o antesalas que nuestro espíritu y nuestra alma deben de atravesar o deben de pasar antes de llegar a un lugar final, a un destino final. Un ejemplo es como cuando usted viaja y va en un autobús. Su destino final es, por ejemplo, Petén, pero el bus tiene que hacer paradas intermedias para poder refrescarse, para poder cargar combustible, para que la gente se alimente, porque su final está algo lejos.
Entonces, de la misma manera se trabaja con nosotros. Nosotros, en nuestro espíritu y nuestra alma, van a tener que atravesar esos lugares previos, esos lugares intermedios que están en medio de nosotros y de nuestro lugar final, que es impresionante porque el lugar final cada uno de nosotros lo va a escoger. No es el Señor el que nos lo va a poner, sino cada uno de nosotros vamos a tener que escoger aquí en la tierra según lo que hagamos en este cuerpo, según cómo nos comportemos en esta tierra. Vamos a tratar el espíritu y el alma, porque el cuerpo tendrá su trato el día de la resurrección de los muertos, conforme a los turnos de resurrección. Ahí va a tener su trato el cuerpo. Amén. Entonces, mire, ¿a qué se refiere a un lugar final? Dice Daniel 12:2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. ¿Para qué van a despertar? Para llegar a ese lugar final que tienen que llegar. Unos para vida eterna y otros para ignominia, para el desprecio eterno, para condenación eterna, dicen otras versiones. Entonces note usted, mi amado hermano, que hay dos destinos finales totalmente diferentes. Uno, que es la vida eterna, y el otro es la condenación y el desprecio eterno de Dios. Pero para poder llegar a estos lugares finales, hay que pasar por lugares intermedios que van a preparar el espíritu y el alma para llegar a este evento final. Pero este juicio lo hace Dios, solamente el Señor lo puede hacer. ¿Cómo lo hace? Es cuando viene el espíritu, el alma y el cuerpo de aquella persona que murió y que fue desintegrado. Su espíritu, su alma y su cuerpo, cada uno fue al lugar que le corresponde. Pero para poder hacer este juicio, el juicio que va a hacer Dios sobre nuestras vidas, hay necesidad de que nuevamente sea integrado espíritu, alma y cuerpo. Tienen que ser integrados nuevamente. ¿Para qué? Para determinar cuál será su lugar por la eternidad. Si vida eterna o condenación. Pero los lugares intermedios son distintos para cada una de las partes del ser humano. Entonces quiere decir que los lugares intermedios para ser integral espíritu, alma y cuerpo está en los siguientes lugares. Y vamos a platicar un poquito acerca de los lugares intermedios para el ser integral, de lo que hemos estado hablando en esta introducción, que es espíritu, alma y cuerpo, en el nombre de Jesús. Este juicio del que hablábamos lo va a hacer Dios al final de los tiempos, y es necesario que vuelva a integrar espíritu, alma y cuerpo para realizar ese juicio y colocarlo a cada uno según el lugar que le corresponde. Entonces, yo quisiera que usted me acompañara en el nombre de Jesús. Lugares intermedios para ser integral. O sea, nosotros como seres humanos tenemos dos: la tierra de los muertos y la tierra de los vivientes. ¿Cuál es esa tierra de los muertos? Pues es este lugar en el cual actualmente estamos habitando. Y hay otro lugar intermedio que se llama la tierra de los vivientes. Y entonces vamos a hablar rapidito acerca de estos dos lugares intermedios que tienen que ver, escuche, con un ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿cuál es esa tierra de los muertos? Mire, mi amado hermano, es el lugar donde estamos actualmente, pero solo estamos de paso, para luego ser juzgados. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros actualmente vivimos en la tierra, en la dimensión, un lugar intermedio que se llama tierra de los muertos. Y usted me preguntará por qué se llama tierra de los muertos, y ahorita vamos a verlo. Pero en este lugar intermedio, hermanos, fíjese que esta tierra será destruida y vendrá una nueva, que será habitada por los seres que habitarán en el siglo venidero. Entonces, mi amado hermano,
La palabra del Señor dice que esta tierra va a ser destruida y va a ser colocada una tierra nueva. Amén. Entonces no nos aferremos a las cosas materiales, no nos aferremos a las cosas terrenales. En el nombre de Jesús, porque todo esto va a ser destruido para que haya cielos y tierra nueva en el nombre de Jesús. Entonces fíjese, mi amado hermano, que esta va a ser destruida y va a ser hecha nuevamente, pero va a tener otro tipo de ecología, otro tipo de animales. No van a ser los mismos, va a ser algo totalmente nuevo que Dios va a crear en el nombre de Jesús. Mire lo que dice 2 de Pedro 3, del 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Y escuche, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Quiere decir que este mundo no va a prevalecer, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. ¿Qué clase de persona no deberíais ser vosotros en santa conducta y piedad? Entonces nos está exhortando la palabra a que si todo esto va a ser destruido, nosotros debemos de santificarnos en el nombre de Jesús. Mira que sigue diciendo: esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con el intenso calor. Hasta los cielos, porque la palabra dice que van a haber cielos nuevos y tierra nueva. Entonces todo va a ser destruido por el pecado, hermanos. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Entonces, nosotros estamos habitando en esta tierra, somos aves de paso, solo somos peregrinos en esta tierra, porque nuestra ciudadanía es celestial. Y esta es una dimensión terrenal en la cual nosotros nos encontramos temporalmente. Es un lugar intermedio. Pero ¿qué va a pasar en este lugar intermedio, hermano? Nosotros no podemos pasar de noche acá por la tierra. Entonces mira, ¿qué va a pasar mientras estamos en esta tierra? Que es un lugar intermedio. Primero, aprovechar las bendiciones. El Señor tiene misericordia de nosotros. Y mira, tenemos la oportunidad de ser salvos. 1, 2, ser rociados con la sangre de Cristo. Mira la oportunidad, el privilegio que nos está dando el Señor mientras permanecemos en este lugar intermedio. ¿Para qué ese rociamiento de sangre? Para limpieza y purificación de nuestras almas. O sea que nos están limpiando y nos están purificando el alma. ¿Y qué más tenemos que hacer en esta tierra? Hacer obras de misericordia. Hermanos, nosotros no podemos pasar de noche en esta dimensión terrenal. Este es un lugar intermedio donde tenemos que pasar como hijos de Dios para salir aprobados. Pero mira, para ser salvos, para ser rociados por la sangre de Cristo, para ser limpios, para ser purificados, para hacer obras de misericordia. Y entonces, ¿por qué tenemos que hacer estas cosas? Porque llegará el tiempo en que vamos a ser juzgados y entonces podamos obtener los grandes galardones que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Y qué más? Y que entonces de ese juicio salgamos aprobados y estemos junto al Señor por la eternidad. Pero para poder obtener estos galardones y para poder estar a la diestra del Padre, tenemos que salir aprobados de esta dimensión terrenal, de este lugar intermedio al cual fuimos enviados con espíritu, alma y cuerpo, y tenemos que salir aprobados. Entonces, mi amado hermano, ¿qué quiere decir esto? Que debemos de correr para alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados. Y a mí me llamaba mucho la atención esta frase, porque dice, debemos de correr. Es tiempo de correr, hermano. Correr del pecado, correr del mundo y refugiarnos en las manos del Señor. Pero ¿para qué debemos de correr? Mira, para alcanzar aquello. ¿Qué es aquello? Aquello por lo cual fuimos alcanzados. O sea, quiere decir que el Señor nos alcanzó con un propósito, pero ahora nosotros debemos de correr apresuradamente porque el tiempo está corto, hermano,
para alcanzar aquello por lo que el Señor nos alcanzó a cada uno de nosotros, para bendecirnos, para honrarnos, para salir aprobados de esta dimensión terrenal. Entonces mira lo que dice en 2 de Timoteo 4 del 7 al 8. He peleado la buena batalla. Aquí está hablando el apóstol. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Hay que correr. Él nos está invitando a que tengamos esa carrera. He guardado la fe. Y mira lo que dice: en el futuro me es reservada la corona de justicia. Él está corriendo una carrera, ha guardado la fe, pero él se está viendo a futuro. Él está diciendo: me está haciendo reservada esa corona. Esa corona que está ahí es la que yo quiero. Que el Señor, el juez justo, me entregará aquel día. Mira qué fe, hermano. Mira qué fe. Estaba con convicción de que esa corona de justicia le iba a ser entregada a él. Y de la misma manera debemos de pensar y obrar cada uno de nosotros aquí en esta dimensión terrestre. Alcanzar el propósito por el cual Dios nos alcanzó a cada uno de nosotros y pelear nuestras bendiciones. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Debemos de amar la venida del Señor. La venida del Señor está pronta, está próxima, está a las puertas. Y el Señor nos está invitando a que tengamos fe y que salgamos aprobados de este lugar intermedio. Porque nuestro lugar final, más adelante lo vamos a ver. Entonces mira, todo hijo de Dios que parte de un lugar intermedio, este lugar intermedio que es tierra, no puede ser completado en sus galardones. ¿Por qué? Porque esto será hasta el tiempo del juicio del Hijo. Ahí serán entregados esos galardones, donde seremos juzgados los hijos de Dios. Entonces va a haber un juicio, porque vamos a ser juzgados. ¿Y sobre qué va a ser ese juicio? Sobre lo que hicimos en este lugar intermedio llamado tierra de los muertos. Pero ¿quiénes van a ser juzgados? No solo nosotros, de todos los tiempos, los hijos de Dios de todos los tiempos. ¿Y qué va a pasar? Recibiremos recompensa. Mira, escucha bien. Recibiremos recompensa según hicimos mientras estábamos en este cuerpo. Entonces, mi amado hermano, yo quiero invitarte en el nombre de Jesús a que este lugar intermedio llamado tierra o lugar de los muertos, salgamos aprobados, salgamos bendecidos, salgamos en victoria en el nombre de Jesús. ¿Por qué se le llama lugar de los muertos? El pecado entró por Adán, y por Adán de generación en generación. Entonces se le llama tierra de los muertos porque el pecado lleva a la muerte, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros, puso sus ojos de amor en nosotros, nos llamó y nos rescató. Pero te quiero contarte, hermano, que estamos prontos a irnos de este lugar intermedio. En el nombre de Jesús, está muy pronta la venida del Señor. Y hablábamos también de la tierra de los vivientes. Entonces dice Romanos 5:12: por tanto, tal como el pecado entró al mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Por eso es que nosotros habitamos en esta dimensión llamada tierra y tierra de los muertos, por el pecado. El pecado lleva a muerte. Entonces, el pecado entró por Adán, y a partir de ahí a toda la humanidad. Toda la humanidad trae esa semilla de la inclinación, inclinarse hacia el pecado. Nosotros tendemos mucho a inclinarnos hacia lo malo. Y esto es algo que es verídico, hermanos, porque tendemos mucho a lo malo. ¿Pero por qué? Porque esa semilla quedó implantada en nosotros. Pero cuando Adán estaba en el huerto de Dios, fíjese que él tenía una comunicación perfecta con el Señor.
Luego viene y le da a Eva. Y dice que le dieron ese nombre porque era madre de todos los vivientes. Entonces, espero que nos haya quedado claro por qué se le llama la tierra de los muertos y que es un lugar intermedio del cual tenemos que salir aprobados todos y cada uno de nosotros. Entonces viene y el Señor y le da a Eva. Y dice Génesis 3:20, y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Entonces aquí ya comenzamos a ver esa tierra de los vivientes. ¿Y quién es un viviente? ¿Quién es un viviente? Según el tema, según lo que leemos y lo que vamos a seguir viendo, un viviente es un ser que tiene vida en todo su ser. Usted y yo. Pero va más allá. Dice que no conoce el pecado. Un viviente, mi amado hermano, es aquel que tiene vida en todo su ser integral, espiritual, alma y cuerpo. Pero a diferencia de muchos de nosotros. ¿Y qué pasó? Cuando el pecado entró, Adán fue echado del huerto. Lo impresionante es que estos seres no podían permanecer sobre la tierra. Cuando Adán falla y Eva fallan, fueron echados del huerto. Y entonces, ¿qué pasó con estos seres? Porque ella era la madre de todos los vivientes. Entonces sucedió que estos seres no podían permanecer en la tierra. ¿Por qué? Porque no tenían ninguna relación, no tenían ningún vínculo con el pecado. No conocían el pecado, no habían sido contaminados. Entonces viene Dios, que es siempre bueno y misericordioso, se los lleva en espíritu, alma y cuerpo. ¿Pero a dónde los lleva? Mire, los lleva a un lugar intermedio. Y ese lugar intermedio se llama la tierra de los vivientes. ¿Y qué hay en esa tierra de los vivientes? Ahí hay personajes integrados, como habíamos hablado anteriormente, de espíritu, alma y cuerpo. Pero mira, dice que no están perfeccionados todavía. Pero dice que ya cumplieron un proceso sobre la tierra y ya no pueden ser más retenidos en la tierra de los muertos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que la tierra ya no los soporta, que la tierra no los puede retener. Porque no tienen vínculo con el pecado, no se contaminan. Entonces no pueden ser más retenidos acá, en esta tierra de los muertos. Y es trasladada a la tierra de los vivientes. Y aquí hay un par de ejemplos que nos da el tema. Enoc, que agradó a Dios, Dios se lo llevó. Se convirtió en un viviente. Un ser integral con espíritu, alma y cuerpo, pero que no tenía relación con el pecado. Elías, de igual manera, fue llevado vivo. Y vamos a ver los versículos. Génesis 5:24. Dice, y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Yo no sé si a ti te gustaría también tener esa experiencia de Enoc, ser llevado por el Señor. Pero para eso tenemos que alcanzar la estatura de viviente. Fíjate, hermano, tenemos que alcanzar ese nivel de viviente, de no tener ninguna relación ni ninguna comunión con el pecado. Y ahora entiendo yo muchas cosas y ver por qué todo esto está sucediendo a nivel mundial y cómo el Señor a sus hijos los resguarda en sus hogares, para que comencemos como una nueva etapa en nuestra vida aquí en la tierra de los muertos y que nos esforcemos por ser aprobados. Mira, hermano, yo no me niego, ni digo que no, ni desvirtúo esto, pero en este tiempo tú no te puedes limitar a milagros económicos, de veras, hermano, porque Dios ya prometió que Él nos va a sostener, ya Dios prometió que Él nos va a dar nuestro sustento en el nombre de Jesús. Y si Él lo prometió, lo va a cumplir.
Pero entonces tenemos que entender el propósito por cual estamos en nuestras casas, en nuestros hogares. Y los milagros que se tienen que dar en tu casa es que tú tienes que ser restaurado. Tú y yo tenemos que ser restaurados en espíritu, alma y cuerpo. Tenemos que ser restaurados matrimonialmente, familiarmente. Esos son los milagros que tú tienes que ver en tu hogar y en estos tiempos. Porque si te limitas a ver milagros económicos, con eso te vas a quedar. Pero cuando esto termine, tu vida va a ser exactamente la misma. Entonces, hermano, nosotros tenemos que alcanzar en estos tiempos finales esa estatura de viviente. Porque si somos ser integral, espíritu, alma y cuerpo, pero nos falta alcanzar esa estatura de viviente. Entonces mira, y sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo, un torbellino, al cielo, en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo. De igual manera, fue trasladado a esta dimensión, a este lugar intermedio en donde están reposando, porque yo me imagino que el Señor tiene planes maravillosos. Pero entonces, lo que te decía anteriormente, te lo decía por este versículo. Dice 1 Tesalonicenses 4:17. Ponle atención. Luego nosotros los vivientes, dice Pablo. En otras versiones dice los que vivimos, los que nos quedamos, pero no se está refiriendo a un ser viviente que respira, que come, que tiene espíritu, alma y cuerpo, sino se está refiriendo al nivel, a la estatura de un viviente. Entonces mira lo que dice: luego nosotros los vivientes, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Pero los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que quedamos, los vivientes. Y cuando hace referencia a esta palabra de vivientes, como te lo indicaba hace un momento, está hablando que nosotros tenemos que alcanzar esa estatura de no tener relación ninguna con el pecado. Porque esa era una de las características de los vivientes. Y por eso no podían permanecer en esta tierra, sino tenían que ser trasladados a la siguiente dimensión. Entonces tenemos, pues si tú y yo anhelamos con todo nuestro corazón ser arrebatados, tenemos que alcanzar esta estatura de vivientes, rechazar el pecado. Mire, ser arrebatados juntamente con ellos a las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, mi amado hermano, el Señor nos está llamando a que pasemos a la siguiente dimensión, que no nos quedemos, que no salgamos no aprobados en esta dimensión terrestre, sino al contrario, salgamos aprobados en el nombre de Jesús, que alcancemos esta estatura del varón perfecto. Entonces yo decía: Señor, cuando leía esto, tengo que alcanzar la estatura de un viviente. Sí me la pusiste difícil. Pero entonces el Señor me recordó a David. Y como David, sus últimos años de vida, el Señor dice que no hay pecado en su hijo. O sea, ya no vio nada, ya no vio defectos, ni a pesar de la vida que él había llevado anteriormente. Y de igual manera nosotros podemos alcanzarla en el nombre de Jesús. Pero esta dimensión no solo es terrestre o es una dimensión, sino también es un estado en el cual nosotros podemos encontrarnos. Porque mira lo que dijo el Señor Jesucristo: y ya no estoy en el mundo, antes de ser crucificado, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Entonces, él estaba diciendo: ya no estoy aquí, pero todavía estaba aquí, terrenalmente. Pero él sabía para dónde iba. Entonces quiere decir, hermano, que podemos alcanzarlo como un estado. Uno decir: yo no soy de esta tierra, yo ya no estoy en esta tierra, yo ya voy con el Señor, y hacerle fe a la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Entonces, ahora ya vimos estos dos lugares intermedios en el nombre de Jesús, que es para el ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Hay uno terrenal, que es el lugar de los muertos, y está el lugar intermedio de los vivientes, la tierra de los vivientes. Y entonces, así rapidito, en el nombre de Jesús, vamos a hablar acerca de los lugares intermedios para el espíritu. Porque acuérdate que cuando el Hijo de Dios es llamado, o aún no sea hijo de Dios, también se tiene que dividir, se tiene que fraccionar el espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces vamos a ver cuáles son los lugares intermedios
para nuestro espíritu. Y mira, el espíritu regresa a Dios. ¿A dónde? A los cielos espirituales. Pero según Efesios 6:12, mira lo que pasa. Efesios 6:12 y Daniel 10:3 nos habla que en esos cielos espirituales hay gobernadores, hay potestades, hay principados, hay espíritus inmundos de parte de las tinieblas. Imagínate, en los cielos espirituales, en esas dimensiones celestes. Pero también hay ángeles, hay arcángeles, hay espíritus de justos, hay primogénitos y huestes del Señor. Quiere decir, hermano, que yo me imagino que en esas regiones celestes han de haber unas batallas impresionantes del lado de las tinieblas contra el lado de la luz. Pero dentro de esta región, de estos cielos, hay dos entes que están delegados para recibir y para entregar espíritus. Pero como vimos que habían dos, uno del lado de la luz y uno del lado de las tinieblas, del lado de la luz tenemos a la Jerusalén celestial. Y Apocalipsis 21:10 nos dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Entonces, mira, hermano, ¿quiénes van a este lugar? ¿Quiénes van a la Jerusalén celestial? Esta es delegada por Dios. Dice que es la madre de todos nosotros, los hijos de Dios. Este es el lugar intermedio donde envía a Dios a los espíritus de los cristianos. ¿A dónde los envía? A la Jerusalén celestial. O sea que usted y yo vamos a ir a la Jerusalén celestial. Amén. Pero también dice que se puede ver que los justos que resucitaron después de Cristo entraron a la Jerusalén celestial. Entonces mira Mateo 27, 52 y 53. Y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús. Entraron a la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Pero en esta ciudad es donde Jesús recibe nuestro espíritu. Es Cristo Jesús. Hechos 7:59. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Jesús, recibe mi espíritu. Entonces, hermano, tú y yo, como hijos de Dios, nuestro espíritu va a ir a la Jerusalén celestial. Allá va a ser recibido nuestro espíritu por el Señor Jesucristo. Hebreos 11:39 y 40. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Quiere decir que nosotros vamos a alcanzar esa perfección de una u otra manera, hermano, en el nombre de Jesús. Y más adelantito le voy a explicar por qué. Pero por el lado de las tinieblas tenemos a la ramera, a la Babilonia. Apocalipsis 17:5. Y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta es la segunda ciudad. Esta es de parte de las tinieblas. Esta es la ramera. Miren, Apocalipsis 18:2. Y clamó con potente voz diciendo: cayó, cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda aborrecible. Entonces, hermano, mira lo que dice este versículo de Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Contra ellos es que batallamos, hermano. No batallamos contra el hermanito o la hermanita o el familiar, sino estamos batallando contra el reino de las tinieblas. Entonces, este reino, hermano, era muy antiguo. Es una ciudad muy antigua. Porque mira lo que dice Génesis 11:4.
Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue a los cielos, y hagamos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Esta es la torre que ellos querían hacer. A ellos les había sido revelado que esa ciudad existía, y ellos querían tener ese punto de contacto. Ellos querían llegar a esa ciudad. Pero como vimos anteriormente, ¿quiénes la habitaban? Mire, habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces, para continuar, dice que es madre de las rameras, prostitución espiritual. Mire, religiones que no predican la salvación por medio de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que todas aquellas religiones que dicen que Jesucristo no es Dios y que Él no es el camino hacia el Padre, hermano, su espíritu va a ir a la Babilonia. De todas las abominaciones, guardia de demonios y espíritus inmundos. Es ahí donde regresan los espíritus, miren, de los predestinados, perdidos, mientras Dios los coloca en un lugar definitivo. Como usted ya vio aquel tema de la predestinación y la preordinación, y usted sabe que hay gente que ya viene marcada para perdición. Estos espíritus son los que van a ser colocados ahí. Ese es un lugar intermedio. Eso es como no una pausa, sino un lugar donde van a tener que morar y habitar mientras se cumple la palabra de Dios, y son colocados en el lugar donde van a permanecer por la eternidad. Es increíble, hermanos, pero nosotros tenemos esperanza, gloria a Dios, y sabemos que nuestro espíritu, si no alcanzamos el arrebatamiento y el Señor nos llama a su presencia antes, pues sabemos que nuestro espíritu va a ir allá a la ciudad celestial, a la Jerusalén celestial, donde definitivamente, no crea que ahí termina el asunto. Más adelante usted va a ver un tema que se llama los tratos detrás del velo, en donde hay purificación, donde hay tratos. Y yo siempre le digo a los hermanos: mire, pues, si estamos aquí en la tierra, vamos a sufrir y vamos a ser purificados a través del sufrimiento. Pero si no nos portamos bien, ahí está la tribulación, donde hay sufrimiento y va a haber purificación. Y si no quiso santificarse, al morir va a llegar a estos lugares intermedios donde van a haber tratos, y va a haber sufrimiento también para nuestro espíritu y para nuestra alma, porque va a ser colocada en un lugar de tormento, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, de todos modos va a haber sufrimiento, pero hablábamos con los hermanos, y eso es lo que se extraña, esas pláticas, ese interactuar, es de que a través del sufrimiento el Señor aprendió la obediencia. Y yo me ponía a meditar en base a la palabra y a los temas, y yo veía que el sufrimiento que es más pequeño, que vamos a sufrir menos, es aquí el terrenal. Porque, hermanos, quedarse a la tribulación y la gran tribulación va a ser un gran sufrimiento. Y que nuestro espíritu, nuestra alma tenga que recibir tratos detrás del velo va a ser mucho más difícil. Entonces, no nos vamos a quitar el sufrimiento, hermanos, porque es lo que nos va a llevar a la obediencia. Mira, ahora vamos a hablar acerca de los lugares intermedios para nuestra alma. ¿A dónde va nuestra alma? La Biblia dice que cuando una persona muere, su alma va al Seol. A la luz de la palabra se puede ver que en el Seol o Hades hay diferentes compartimientos. Es un lugar grande donde hay diferentes compartimientos. ¿Y qué hay ahí? Está el infierno, está el paraíso o seno de Abraham, y está el abismo o cima. Entonces, es un lugar intermedio. Mira, donde está el paraíso o seno de Abraham. ¿Y qué hay ahí? Donde están los justos. Y está del otro lado el infierno o Guinea, donde hay dos compartimientos. Uno es donde están los pecadores o perdidos o espíritus encarcelados. Es aquella gente que no quiso aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, que ya venía destinada para perdición, y aquellos que apostataron de su fe, pero que llegaron al nivel de una apostasía irreversible. Ahí están. Y de ese mismo lado, mire, hermano, están los impíos. Y a veces tenemos el concepto de que impíos son los que están en el mundo. No, hermano, el impío es aquel que conoce de Dios, pero que no quiso santificarse, que no quiso vivir conforme el Espíritu. Entonces, yo quiero que usted vea la gráfica donde va a ser colocado aquel impío.
En el momento de morir, si no alcanzó el nivel, va a tener que ir a ser purificado a este lugar, a esta dimensión. Y dice que es un lugar de tormento. Y en medio está la cima o abismo. ¿Qué hay ahí? Hay seres híbridos, que es mezclas. Está la bestia, está Apolión, que es el ángel del abismo. Y abajo, mucho más profundo, está el Tártaro, que es donde están todos los ángeles caídos. Entonces, mire pues, hermano, ¿qué es el infierno o Guinea? ¿A quiénes van a ese lugar? Van los pecadores, las almas de los pecadores. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, porque no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. En el nombre de Jesús. Mira, ¿quiénes más van? Son aquellos que son impíos, pero mira lo que pasa con el impío. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo, el último cuadrante. Entonces, como les hablaba anteriormente, de una u otra manera vamos a ser purificados en el nombre de Jesús. Avancemos. ¿Qué más hay de este lado del infierno? Están los espíritus encarcelados. Primera de Pedro 3:19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Jesucristo, usted se recuerda que descendió y le fue a predicar, pero no le fue a predicar para salvación. Mira, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. ¿Quién lo va a juzgar? La palabra que he dado, y esa lo juzgará al día final. Entonces él fue y les fue a predicar, pero no de salvación, sino a decirles: miren, aquí está todo lo que se les predicó, aquí estoy. Le predicó a los espíritus encarcelados que desobedecieron en aquellos tiempos antiguos, en el tiempo de Noé, para condenarlos. Se les fue a presentar vivito y coleando para decirles: aquí está. Todas esas palabras que se les dijeron, todo lo que se les predicó, es lo que ahora los está juzgando en el día final. Entonces, mira, ahí está en la gráfica, del lado izquierdo, ahí están los pecadores o perdidos, los espíritus encarcelados y los impíos. Aquel impío que no se quiso santificar. ¿Quién es un impío? Y nos vuelve a dar el ejemplo del rico y Lázaro. Es uno que no vive conforme al espíritu, sino que vive conforme a la carne. No se quiere santificar, no quiere buscar las cosas del reino. Y apostata de la fe, a un nivel de apostasía irreversible. ¿Qué cosas suceden después de la muerte, hermanos? Hay un infierno, hay un paraíso, hay un abismo. Y a pesar de eso, ellos pueden verse y hablarse entre ellos y reconocerse. Es increíble. Ahí está la gráfica. Mira, del lado amarillo están unos, del lado verde están otros, pero en medio hay un abismo en donde habitan criaturas terribles, hermanos, que a mí me llamaban la atención y yo decía: ¿por qué estos no pueden pasar allá? Si se pueden ver, se pueden hablar, porque usted sabe que el rico y Lázaro, bueno, más que todo el rico fue el que habló, pueden tener comunicación, pueden identificarse, se pueden reconocer por nombre. Pero mira, Lázaro no dijo nada, pero mira, el rico reconoce a Lázaro, reconoce a Abraham y le dice: padre. Eso quiere decir que él era hijo, pero desobediente y mal portado, y no quiso santificarse. Está en un lugar de sufrimiento. Mira, por eso te digo que nos van a purificar. ¿Para qué? Para purificar su alma de lo que no logró limpiarse y alcanzar mientras estuvo en este cuerpo. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que si hay cosas que nos están estorbando, que no nos dejan avanzar, de las que no hemos podido liberarnos, debemos de alcanzarlo aquí, porque si no, le espera un trato a nuestra alma. Entonces, mira, si se reconocen, le dice padre, están en un lugar de sufrimiento, no están en un lugar como en el que está Lázaro. ¿Por qué? Porque están purificando su alma, para que posteriormente esa alma ya purificada regrese al seno de Abraham. ¿El rico era cristiano? Sí. Nosotros teníamos concepto anteriormente de que el rico era inconverso y Lázaro no. Pero lo que sucedía aquí era que el rico no se santificaba, vivía conforme a la carne.
Mira lo que dice Mateo 5:25. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue ante el juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Y te voy a hacer la pregunta que le hago siempre a los hermanos cuando estamos ahí en las aulas. ¿Quién es tu adversario? Y muchos me contestaban, el enemigo. Yo le decía, tienes que reconciliar, se tiene que reconciliar con el enemigo, hermano. No. Tienes que reconciliarte con tu adversario, con aquel con el que estás peleando, con aquel que no soportas ver, que cuando lo ves sientes que se te retuercen las tripas. Tu adversario es aquel con el que peleas, con el que riñes, al que humillas. Dice que debemos de reconciliarnos, no sea que él mismo nos lleve al juez y al final sean echados en cárceles. Y estas cárceles son este lugar intermedio de donde están los impíos del lado del infierno, donde van a tener que ser purificados y le van a tener que arrancar todo eso que le ha estorbado en su vida terrenal. Mateo 5:26. En verdad te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo, el último cuadrante. Lo que hablamos anteriormente, no va a ser sacado de esa cárcel de sufrimiento hasta que no haya pagado lo último. Y entonces podrá ser trasladado al seno de Abraham. Según 1 Corintios 3:13 al 15, todo lo que hagamos, mire, escucha, todo lo que hagamos será probado por fuego. Si se sobreedificó sobre heno, paja u hojarasca, la persona sufrirá pérdida y su obra será quemada. Porque estos son materiales que con facilidad van a agarrar fuego. Pero mira, porque fueron motivadas por la carne. Lo que tú vas a hacer, hazlo por el Espíritu, no por agradar el ojo del hombre, no por agradar a X o Y persona. Hazlo por agradar al Señor y porque sabes que es lo correcto, que es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Mas no así los que sobreedificaron con oro, plata y piedras preciosas, que son las obras que se hicieron motivadas por el Espíritu Santo. Tú tienes que reconciliarte con tu hermano en este año de la reconciliación, o con quien nos tengamos que reconciliar, bajo la guianza del Espíritu Santo, porque Él te va a dar las palabras y te va a dar el momento justo, la estrategia con la que tú tienes que llegar para reconciliarte, pero tenemos que hacerlo. Ahora, del otro lado está el paraíso o seno de Abraham. La historia del rico y Lázaro. Vemos que en el seno de Abraham es un lugar de paz, de reposo, donde van los justos, según Romanos 8:1. Entendiendo que son almas las que van a este lugar y que están en espera de un momento. ¿Y de qué están en espera? De la resurrección, cuando Cristo así lo mande, cuando sea la venida del Señor por su amada iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto es lo que está esperando en el seno de Abraham, ese momento, en el nombre de Jesús. Y entonces en esta gráfica aquí te lo muestro. Cuando los impíos ya han sido trabajados, han sido purificados y pagaron hasta el último cuadrante, entonces son enviados al paraíso o seno de Abraham y alcanzan el nivel de justo, porque al Señor no le gusta nada impuro, nada imperfecto. Entonces aún después de la muerte, nuestro espíritu y nuestra alma van a tener tratos, porque el Señor quiere que nuestro espíritu y nuestra alma estén puras, estén purificadas, estén santas delante de Él, en el nombre de Jesús. También hablaba de una cima, ahí lo podemos ver, cima o abismo. Según Génesis 1:2, dice que está cubierta por cantidades de hielo. También lo podemos ver en Job 38:30. El alma de Jonás estuvo en ese lugar y su cuerpo en el vientre del gran pez. Como son puertas dimensionales, ¿verdad, hermanos? Entonces el alma de Jonás estuvo en ese lugar y usted lo puede ver ahí en Jonás 2:2. ¿Quién estuvo ahí también? El apóstol Pablo también fue a visitar ese lugar. Mira qué increíble. Pero a ese lugar ninguno de nosotros queremos llegar. Nosotros queremos llegar al seno de Abraham. Mira, Job 38:30. El agua se endurece como la piedra y aprisionada está la superficie del abismo. ¿Cuál es el abismo? ¿Quiénes habitan en el abismo? Del abismo saldrán seres híbridos, producto de las mezclas y de alteraciones genéticas, según Apocalipsis 9 del 2 al 10. Entonces usted puede ver que en la actualidad hay mucha manipulación y alteración genética, y todos estos seres que no son creados por Dios van a tener que ir a parar a este lugar, pero eso usted más adelante lo va a ver. ¿Quién va a estar en el abismo? La bestia, que subirá del abismo en el tiempo de la gran tribulación.
¿Quién va a estar también ahí? El ángel del abismo. Su nombre es Abadón, en hebreo Apolión. En griego significa destrucción. Entonces ahora yo entiendo por qué no pueden pasar del paraíso al infierno ni del infierno al paraíso. Yo decía, pero si los del infierno son malvados, ¿por qué no pueden pasar? Porque los seres que habitan en este lugar, en la cima o abismo, son seres de verdad aberrantes, que ninguno puede pasar de un lado al otro. Y para finalizar, el tártaro. Segunda de Pedro 2:4, Judas 1:6 y Job 38:16, ahí te dejo los versículos. Dice que hay ángeles caídos, que son aquellos descritos en Génesis 6, que dejaron su morada original y decidieron mezclarse con las hijas de los hombres. ¿Y qué pasó? Perdiendo de esta manera la gloria que Dios les había dado. Ellos se encuentran ahí al fondo. Entonces, mi amado hermano, nuestro espíritu y nuestra alma, de cómo vivamos en esta tierra, vamos a decidir si nuestro espíritu va a Babilonia o va a la Nueva Jerusalén, a ser tratados en ese lugar intermedio, mientras llega el momento final. Y nuestra alma, si va al seno de Abraham, o queremos que vaya al infierno, a ser limpiada, a ser purificada. En el nombre de Jesús, cada uno de nosotros tenemos esa opción y es esta posibilidad de elegir y de decidir. Conclusión. Según Daniel 12:2, lo hablamos al inicio, él habla de los dos lugares finales. Unos van a salvación y vida eterna y otros van a condenación e ignominia eterna. Los lugares intermedios son como la antesala para llegar, para los salvos, al reino celestial. Estas dos que vimos, el seno de Abraham y la Nueva Jerusalén, son como la antesala donde ellos van a ser preparados para nuestra vida eterna. Pero para el lado de los que se perdieron, que fueron a la Babilonia y que fueron enviados al infierno, ellos están siendo preparados para el lago de fuego. Y estos dos lugares son definitivos. De aquí ya no se puede salir, no se puede cambiar. No, es que yo ya me arrepentí, voy del infierno a... No, ya no se puede. Será entonces cuando se cumpla la escritura donde el Hijo diga a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad mi reino. Y a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Impresionante. Y para finalizar, al lago de fuego, ¿quiénes van a ir? Mira, hermano, va a ir la bestia, el falso profeta, Satanás, los inicuos, la muerte y el Hades. Entonces, hermano, este tiempo que el Señor nos está dando terrenalmente, en esta dimensión, dimensión terrenal, en este lugar intermedio, debemos de aprovecharlo y salir aprobados en el nombre de Jesús. Acompáñame a orar para que quedemos despedidos. Papito lindo, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a abrir nuestros ojos espirituales y poder discernir los tiempos, Señor. Y saber que en este tiempo tú nos estás preparando, nos estás apartando del mundo, nos estás alejando del pecado, Señor, porque estás preparándonos, Padre bendito, para ese encuentro contigo en los aires, Señor, en los cielos. Ayúdanos, Padre Santo, a santificarnos, Señor, a apartarnos del pecado, a renunciar a aquellas cosas que nos han estorbado y ver esos milagros poderosos en nuestra vida, siendo transformados, Señor. Ver esos milagros en nuestros matrimonios, Señor, y en nuestras familias, Padre, para que cuando tú vengas, no solo nosotros estemos preparados, sino nuestra familia completa, Señor, y cuando seamos arrebatados, podamos ser aprobados en el Bimá y llegar contigo como familia. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra, Señor. Amén y amén.